Bien, pues una vez visto el ejemplo del motor, la estructura de un coche, su comportamiento aislado, su comportamiento en el tráfico, pasamos a aplicar esto que hemos conocido de manera analógica a un aspecto concreto de la teoría de la evolución. Ya saben que en su versión habitual más divulgada, y que es la que prácticamente todo el mundo sostiene, tanto científicos como no científicos, esta teoría se basa básicamente en dos cuestiones. Una, que hay variaciones al azar en la morfología de los seres vivos y que esas variaciones se deben a mutaciones al azar, y luego sobre los cambios en la forma del ser vivo que producen esas mutaciones se produciría una criba porque la naturaleza va ejerciendo la selección natural sobre esas variaciones. Evidentemente, esto hay que matizarlo. Dicho así, tal y como suena, pues está bien para la docencia elemental, pero ya sabemos que propiamente las mutaciones no son al azar, es como el movimiento de los gases en el cilindro, es decir, se dan con mucha más frecuencia unas determinadas mutaciones sobre ciertas zonas del ADN, mientras que otras zonas pues sencillamente es que no cambian, y no simplemente porque cambien y las que cambian son eliminadas porque son incompatibles con la vida, sino porque no cambian, aunque intentemos allí con radiación o con algunos otros medios hacer que varíen. Es decir, cuando hablamos de azar en este campo de las mutaciones, propiamente no estamos hablando de casualidad propiamente dicha, sino de algo que estudiamos con ayuda de la estadística. ¿Qué es lo que va a cambiar cuando suceda la próxima mutación en este genoma? Pues no lo sé, pero hay más probabilidad de que sea esto, menos probabilidad de que sea lo otro y ninguna probabilidad de que sea esto de más allá. Claro, en este sentido, pues no podemos equiparar casualidad, que sería el que, bueno, por poner un ejemplo clásico, el que a alguien que va por la calle le caiga una maceta del alféizar de una ventana. Pues las macetas no apuntan a la cabeza de los viandantes, simplemente se caen hacia abajo, y el que pase el viandante justo en ese momento, pues es casual, no hay una correlación causa-efecto. Eso es distinto de decir que un fenómeno en ciencia se estudia con la estadística, es una cuestión bastante diferente, y no podemos precisamente asimilarlas, son cuestiones radicalmente distintas. Las mutaciones tienen unas leyes y hay ciertas cosas que suceden y otras cosas que tienden a no suceder, y por lo tanto tienen unas reglas. Evidentemente, en un organismo vivo también tenemos distintos niveles de realidad en los que podemos fijarnos. Yo he puesto aquí una relación para que no se me despiste ninguno. Empezar por las moléculas más grandes, como puede ser el ADN y la información genética, proteínas, organelas intracelulares, las propias células, la agrupación de unas células para formar un tejido, esos tejidos se agrupan formando órganos que a su vez pues interaccionan con otros órganos en el organismo vivo para formar sistemas. Bueno, pues cada uno de estos sistemas pues tiene su observación propia y permite sacar unas reglas que no son reductibles a las de los componentes inferiores. Evidentemente, aplicando esto a la evolución, lo que queda claro es que lo que yo pueda averiguar de las mutaciones al azar no es aplicable sin más a la aparición de nuevos seres vivos. Es decir, aunque las mutaciones se estudien con la estadística y sean impredecibles, es decir, yo no puedo saber de antemano que se va a producir esta mutación y no la otra, aunque sé que tal se produce con mucha frecuencia y la otra con bastante poca, aunque sucedan de esa manera, yo no puedo decir que los cambios de morfología de los seres vivos que vienen como consecuencia de esas mutaciones son cuestiones que suceden al azar o que se estudien con la estadística. Del mismo modo que por mucho que yo estudie con la estadística el movimiento de los gases del pistón, no puedo decir que el comportamiento de un coche va a ser al azar o que se estudie con la estadística. El coche va a tener un comportamiento sobrevirador o subvirador dependiendo de otros niveles de integración de ese elemento que sí que se estudia con el azar, pero eso no se puede trasladar sin más
a niveles superiores. Por lo tanto, no podemos decir que la evolución tiene como punto básico de fondo el azar. Es decir, ¿por qué se generan las nuevas formas? ¿Por casualidad? No. Hay dos errores. Por una parte, confundir azar con casualidad, azar en el sentido científico de estudio estadístico, y, en segundo lugar, trasladar de nivel la explicación que es válida para un cierto nivel, y entonces aplicarlo como consecuencia a la morfología o a los caracteres externos observables de un ser vivo cualquiera. Entonces, ¿cómo se generan las formas de los seres vivos si no es por casualidad de las mutaciones? Bueno, pues ahí hay mucho trabajo pendiente, porque nos hace falta integrar muchos conocimientos. No es solamente una cuestión de la genética, que eso también es algo que la época actual tiene un poquito idolatrada, ¿no? Es decir, que no es justo pensar que un ser vivo es simplemente su información genética, o que en su información genética está ya todo predeterminado. Esa información genética se tiene que expresar dentro de células que a su vez interaccionan con otras células, que a su vez están influidas por hormonas del organismo, por interacción con tejidos colindantes, por influencias externas y todo ese tipo de cuestiones que hacen que al final de ese fenómeno inicial que yo estudio con la estadística, bueno, pues sí, lo tengo que tener en cuenta, pero no puedo hacer una extrapolación a un nivel superior. Tendré que estudiar embriología, tendré que estudiar fisiología del desarrollo, ir viendo cuándo se van activando las distintas funciones del organismo en el crecimiento del ser vivo y ver qué interacciones va habiendo conforme la morfología se va estructurando y va apareciendo ya la forma típica del organismo adulto. Como se ve, es una cuestión que exige un trabajo interdisciplinar. No basta simplemente saber de genética y de mutaciones para poder decir que la evolución va por este camino o va por el otro camino, sino que uno tiene que ver eso en el conjunto del ser vivo, observándolo a unos niveles distintos, superiores, que no son simplemente algo que se explique con el nivel inferior genético en el que se estudian cosas con ayuda de la estadística. La estadística pues es muy buena y nos permite alcanzar una cierta manejabilidad de datos de otro modo inasequibles, pero no se puede trasladar de nivel y, por supuesto, no podemos decir que un fenómeno que se estudie con ayuda de la estadística es necesariamente casual en absoluto, del mismo modo que el asunto de los gases del pistón no permiten afirmar que los gases se mueven al azar. Los ingenieros que diseñan los pistones se enfadarían bastante si dijéramos semejante cosa.